pequeño de desinfección, y que la Unión Europea está por ese camino. Y el modelo nos sentó la retirada del bromuro metilo, motivo por el cual yo sigo siendo consultor de las Naciones Unidas para la retirada del bromuro metilo en distintas partes del mundo. Pregúnteme ahora. Una duda que tengo. Para las hortalizas y para bien lo de la dotación para evitar la fatiga del suelo. Pero si tienes aguar, tienes oliveras, ¿cómo lo consigues? Ahora se lo voy a explicar. ¿Vale? Ahora se lo voy a explicar. ¿Cómo puede hacerlo? Y cómo puede hacerlo en hortícola sin rotar el cultivo. Igualmente, desaparece la fatiga. Y en la agricultura convencional también. Tengan ustedes que esta historia que les voy a contar ahora de la biodesinfección del suelo, las 300 hectáreas que hay en Murcia de pimiento, casi 900 hacen biodesinfección ya. Estamos hablando de cualquier... En la convencional. Luego, ya me he pasado unos minutos de la hora, descansemos otros 5 o 10 minutos y volvemos de cómo manejar todo esto desde el punto de vista práctico. Historia de mi propia vida. Pues voy a contarles cómo nació esta historia de la biodesinfección del suelo en Almería. En Almería, que es donde empezamos a trabajar, y en el Perelló, en Valencia, que es donde empezó a trabajar el profesor Bello, que ya está jubilado, sobre estos temas. En un momento determinado, allá por el año 86 o 87, los compradores le dijeron a Almería que o limpiaba el campo o no le compraban. El campo en esos años estaba lleno de plásticos, de alambres y de los restos vegetales. Todo lo que quedaba de las cosechas, frutos, plantas, estaba lleno. El asunto era tan fuerte que todos los contribuyentes pagamos, y aquí están todos muy jóvenes, de suficiente edad, aunque sean muy jóvenes, para entender lo que significaban en aquellos años 2.500 millones de pesetas, que es lo que costó limpiar o el barrido cero en Almería. Pero claro, eso valía para un año. Tengan en cuenta que se producen en las 30.000 hectáreas que hay cultivadas, más o menos, en Almería, cada año se producen aproximadamente 1,5 millones de toneladas de restos vegetales. La incineración está absolutamente prohibida por la historia de contaminación ambiental, con los humos y tal, está prohibida. Claro, al plantearnos esa situación, ¿qué hacíamos en el año 2, en el año 1, después del 0, de hacer el barrido y pagarnos todos los contribuyentes? Había un problema importante. El problema importante es qué hacemos con los restos de cosecha, porque son el inóculo de los patógenos para el cultivo siguiente. Si los echamos al campo, ahí van a estar los patógenos para el cultivo siguiente. Eso es lo que nos han enseñado las patologías vegetales y lo que yo mismo enseñé durante años, hasta que empecé a trabajar aquí. Entonces, como no puedo evitar, ni quiero evitarlo, ser ingeniero, yo eché las cuentas. Una hectárea de invernadero en Almería tiene 20.000 plantas de tomate. Se extraen de ellas entre 150 y 180.000 kilos de tomate, que es alimento que se han llevado las plantas y que sale fuera y que hay que reponer. Pero ¿cuánto pesa una planta de tomate una vez que se ha cosechado? Pues pesa en torno a 3 kilos o 3,5 kilos. Entonces, si yo multiplico 3 por 20.000, son 60.000 kilos de nitrógeno, fósforo, potasio, carbono y microelementos. Y los estábamos intentando tirar fuera, los tiraban fuera. Entonces estábamos perdiendo un dinero importante. ¿O no les salen las cuentas a ustedes como me salen a mí? Siempre he pensado que lo importante en la agricultura es el ahorro, porque como el precio no depende del agricultor, la ganancia segura es lo que ahorre. Y me dispuse a trabajar en ahorrar. Y es como nació esto. Claro, lo primero que había que eliminar para utilizar los restos vegetales era esa transmisión a través de los libros, tratados y artículos de que los restos de cosecha había que eliminarlos como fuesen porque eran las fuentes de inóculo de las enfermedades y las plagas para el cultivo siguiente.
Y hicimos algo muy sencillo. Durante 4 años estuvimos compostando fuera del suelo de manera aerobia esos restos vegetales con todos sus patógenos, virus, bacterias, hongos, nematodos, todos. Y nos dimos cuenta que en una composta aerobia, en 40 días todos ellos habían desaparecido. Voy a repetirlo, o si le sirve a alguno que quiera compostar. La composta aerobia hace desaparecer los patógenos, incluidos los virus. Y los virus son un aspecto muy especial, porque los virus no son seres vivos en sí mismos. Como aquella canción antigua, no tan antigua, de aquel grupo que decía en el límite del bien, en el límite del mal. Pues mira los muchachos jóvenes cómo se ríen. Los virus están en el límite de lo vivo y de lo muerto, de lo animado y de lo inanimado. Ese es su comportamiento. Y algunos virus son realmente recalcitrantes, porque son muy persistentes. Por ejemplo, el virus del mosaico del tomate se desnaturaliza a 90 grados centígrados. Es decir, que hablábamos antes de temperaturas de los microbios, a 90 grados centígrados. Pues todos esos virus, todos esos microorganismos patógenos desaparecían con la composta aerobia, que consiste simple y llanamente, como lo hacíamos nosotros, en hacer un montón y voltear el montón cada semana humedeciendo la parte de fuera, porque sin humedad no hay descomposición de la materia orgánica, hay momificación de la materia orgánica, pero no descomposición. A partir de ahí el salto siguiente era, bueno, ¿y por qué vamos a hacer esto fuera del suelo y no intentamos hacer la composta dentro del suelo? Y eso es la biodesinfección. Añadir los restos de cosecha al suelo, humedecer el suelo, ponerle una cubierta, es tan simple como es, una cubierta que selle, que puede ser una cubierta inorgánica como el plástico transparente o el plástico opaco, o puede ser un mulching, un acolchado vegetal, o puede ser paja, o puede ser un cultivo de cebada fresco, segado y puesto como mulching, que luego al final, cuando acaba el proceso, lo puedes incorporar al suelo como materia orgánica. Eso fue suficiente para demostrar que la composta en el suelo hacía sobre los patógenos el mismo efecto. Pero quedaba otro aspecto por dilucidar. Y todos los tratamientos fitosanitarios que llevaban esas plantas a lo largo del cultivo. ¿Qué pasaba con los metabolitos de esos productos fitosanitarios? Pues que eran también digeridos por los microbios y desaparecían. Con lo cual la composta fuera y dentro del suelo dejaba limpio de plagas y enfermedades a los restos vegetales. Por lo cual tuve que corregir, me dirijo a ti, el de la cooperativa, tuve que corregir mis explicaciones, obviamente, en las clases. Los restos vegetales se pueden incorporar al suelo mediante el procedimiento de biodesinfección, que no es lo mismo que un abono en verde o una enmienda en verde. La enmienda en verde se hace sin necesidad de humedecer el suelo, simplemente se entierra la materia orgánica. Para que se haga el efecto de compostado hay que humedecer el suelo a capacidad de campo. Esa es toda la historia, más simple imposible. Yo me he preguntado tantas veces que por qué a otras gentes en otras partes del mundo no se les había ocurrido lo mismo. Pues posiblemente porque nunca estuvieron en la tesitura de dar respuesta a una necesidad a los ayuntamientos de Almería con 7 y 8.000 hectáreas de invernadero en su término municipal, para ver qué hacían con los restos vegetales, a ver qué podían hacer con eso. Bueno, pues ya tienen ustedes lo que se puede hacer. Estamos hablando ya de unos cuantos años de experiencia, Luego la biodesinfección, y hablo de biodesinfección porque yo lo veo desde el punto de vista del control de los patógenos, pero les voy a hablar también de los efectos agronómicos de mejora del suelo y mejora de la producción de la biodesinfección. Bien. Durante el proceso de compostado
se producen multitud de gases y multitud de líquidos que ocasionan los microorganismos. Y los microorganismos comen y excretan, de la misma manera que nosotros tenemos una excreta sólida y otra excreta líquida. Una excreta sólida, una excreta líquida y otra gaseosa. Y curiosamente, entre esas excretas hay cosas que se nos vendían como fungicidas y fumigantes del suelo de síntesis. Pues, por ejemplo, la aparición de los glucosinolatos y de los isotiocianatos. El metansodio, su principio es que cuando llega al suelo se descompone dando metilisotiocianato, que es la materia activa o el metabolito que produce la desinfección del suelo. Pues vean ustedes que también las plantas lo producen y abundantemente cuando se descomponen. Luego, la descomposición de una planta en el suelo es un tesoro en el sentido de la cantidad de metabolitos sutiles que se producen, que es lo que pretenden llevar en una botella estos vendedores, pero que ahí, además de no poder ser, es imposible, como decía el torero. Imposible en la botella eso. Ocurre en el conjunto, cuando hay competición por ello. A veces, la biodesinfección se combina con solarización, es decir, se entierra la materia orgánica, se obedece a capacidad de campo, ahora verán cómo se hace. A capacidad de campo se cubre con plástico transparente durante los tiempos de más calor, durante los meses de más calor, y de esa manera se le ha denominado también a esa deriva de la técnica, se le ha denominado biosolarización. Pero es en esencia lo mismo. Siempre hay que retener los gases para que no se vayan a la atmósfera por el efecto que tienen beneficioso frente a los microorganismos. Pueden suponer ustedes que cuando se entierran 60.000 kilos, voy a pasar, cuando se entierran, ahí están los pimientos en el campo de Cartagena y ya enterrados con una labor superficial hecha por un rotovato, es decir, no más de 30 centímetros de profundidad, y ese es otro aspecto que quiero señalarles a ustedes, porque hay gente que mete la materia orgánica con vertedera. Cuando se mete profundamente la materia orgánica se produce un fenómeno de fermentación en anaerobiosis, que es un fenómeno mucho más lento. La materia orgánica tarda mucho más en descomponerse. Y los resultados nutritivos de la descomposición de la materia orgánica no llegan a las raíces de las plantas, se lixivian para abajo porque están muy profundos. Eso no es que me lo haya inventado yo. ¿Quién abona los pinos de los montes de aquí alrededor? Nadie. ¿Cómo está la materia orgánica en el monte? En la superficie, ¿verdad? Y se va descomponiendo progresivamente. Y en esa descomposición progresiva va soltando los nutrientes que cogen las raíces de los pinos. Por eso no necesitan que nadie los abone. Pero nosotros no podemos esperar a 40 años con la climatología que tenemos aquí para que el pino sea tan alto como yo. Eso no, entonces nos arruinamos. Hay que ir a algo más intensivo que se dé mayor producción. Porque hay que acelerar el proceso. De ahí que no es recomendable enterrar la materia orgánica en profundidad, sino con una labor superficial para que sea lo más aerobia posible y los nutrientes queden donde está la vida microbiana en el suelo. El máximo de vida microbiana en el suelo está a 30 centímetros de profundidad, justo a donde caen casi todas las raíces. ¿De acuerdo? Ese es en esencia el proceso de biodesinfección. ¿Cuál es el papel que tiene desde el punto de vista de los patógenos? Pues que los controla a todos, igual que el compostado. Nosotros hemos hecho experimentos de campos llenos de Clavibacter michiganensis, que es una bacteria del tomate, que no hay forma de quitarla del suelo. Hemos hecho con Ralstonia solanacearum, que es otra bacteria muy peligrosa. Y les estoy hablando no solo de los experimentos de aquí, sino de los 12 países del mundo que he atendido para la retirada del bromuro y metilo, donde todos
ha quedado como alternativa la biodesinfección del suelo y el injerto en aquellas especies vegetales en que se puede practicar, en las que hay patrones, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que ha quedado de todos los trabajos que he hecho en los 10 países. Y a fe mía que la gente está contenta. Hasta los productores de rosas, que son muy delicados y son un mundo cerrado, han adoptado la técnica y la han ido añadiendo cosas ellos de acuerdo a cómo es su cultivo. Pero eso, si preguntan, después les contesto con esos ejemplos. Pero estamos hablando de que ha sido un ejemplo esto para muchas partes del mundo. Bien. Desde el punto de vista patológico, no elimina. Lo que ocurre es que los microorganismos antagonistas solos, que son normalmente saprofitos y por lo tanto tienen ventaja para multiplicarse en la materia orgánica con respecto a los otros, son los que dominan el terreno, son los que están más abundantes e impiden que los otros se desarrollen. Que, ya os he dicho al principio que eliminarlos no los soñéis, pero manejarlos sí que los manejaréis. Bueno, hemos llegado a 0 de enfermedad, de una enfermedad del suelo, en clavel, por ejemplo, o en pimiento, con Phytophthora capsicum, a 0 de enfermedad, cosa que no habíamos conseguido ni con bromuro de metilo, más metal sodio sumado a dosis increíbles. Nos surge una pregunta de qué hay si nos quedamos en medio camino, si no llega a hacer una buena composta, si solo simplemente enterramos y no hay tanta descomposición. Que no va a promover usted la microbiota del suelo y en consecuencia, si las plantas están con enfermedades, le van a asolar el cultivo siguiente. Entonces sí. Así de claro. Por eso he querido separar entre el abonado en verde y la biodesinfección. El abonado en verde usted incorpora y la deja. Aquí no, aquí tiene usted que incorporar, regar a capacidad de campo y después poner una cubierta. Es igual que sea orgánica o inorgánica, lo que usted quiera. Poner esa cubierta. En una palabra, hacer agricultura. Porque en las escuelas de agronomía de este país no se enseña prácticamente nada de materia orgánica en la agricultura, cuando es la base fundamental del mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Tan duro como eso que estoy diciendo y tan triste el tiempo como lo que estoy diciendo. Bien. Ahí digamos que nos cargamos los patógenos, o sea, malos, pero también de... No se carga usted nada, lo que hace es multiplicar los microorganismos a límites insospechados antes. Y esos microorganismos compiten por el alimento entre sí. Y el alimento es la raíz de la planta. El que mejor puede competir, que es el que es más saprofito, el que vive a costa de la materia orgánica muerta, es el que coloniza el sitio de las raíces. Y cuando está colonizado por uno, no entra otro. Eso es lo que hacemos, no eliminamos nada. Si es que no quiero que se elimine. Es que no quiero que se elimine. El mecanismo de biodesinfección es el que multiplica la cantidad y esa multiplicación es la que nos va a generar los efectos positivos. Exactamente. Porque va a ser antagonista de los microorganismos patógenos. Exactamente. Establece un... El mecanismo no es de eliminar. No. Sáquense esa idea de la cabeza, porque después de tantos años de fracaso con las desinfecciones del suelo para eliminar los patógenos, y el fracaso ha sido rotundo, no podía ir por ese camino. Investigar sobre un tema que fuese de base lo mismo no tendría sentido, sino que nos fuimos, el profesor Bello y yo, al lado contrario. Vamos a darle posibilidad a los microorganismos que se multipliquen al máximo. Y ahí fue el acierto. Luego, yo llevo otros años que, a raíz de la renovación de una prima de paja, estoy experimentando de no laborar absolutamente nada. Incluso probé en una parcela de segar y dejar allí todo, claro, y otra de no hacerlo. Aprovechando que las propias raíces hagan de arado, pues se multiplique un poco la diversidad de la... Y la verdad es que es sorprendente, 2 años en el viñedo,
Entró la posición y- ¿Se da cuenta que está usted hablándome como Abú Zacarías en el siglo XII? ¿Se da cuenta que me está hablando igual? De hecho, Les he puesto antes lo de la moda y el progreso y la azada para que se den cuenta. Ahora cuando termine. sí, bueno, leyendo la Biblia, tomé algunas notas de las normas que de Moisés, de su pueblo, de no dar el séptimo año descansar completamente, ¿no? Te das cuenta que se dispara la población de insectos, bueno, de gallinas que hacen su faena, Claro. lo limpian todo de bichos, Claro. y la verdad que lo veo como todo bastante favorable el segundo año, ya veremos a ver de aquí para adelante. Darle un vigor seguramente será una viña en secano. Bueno, hay por todo, o sea, que si es... No, ya sé, pero entonces seguramente que está falta de alimentos porque le echan abono de síntesis, pero no suficiente para lo que la viña, es decir, no los elementos que la viña necesita. Lo que hay que hacer es rejuvenecer el viñedo. Si está en una situación como esa, sin arrancarlo. Simplemente darle podas de rejuvenecimiento y empezar a manejar de otra manera. Le voy a contar un caso de viña, también vivido. Y también con las técnicas agrícolas modernas para producir más. Eso de producir más nos está llevando a caminos cerrados. Y esto puede ser extensivo para el olivo. Si alguien tiene olivos, tiene problemas de verticiliosis, ahora le comento cómo puede aplicarlo. Y así engancho con quien me ha preguntado antes por los frutales. ¿Quién me ha preguntado por los frutales? Eso es. Un agricultor en Valdepeñas tiene una viña de 12 hectáreas. Y como la agricultura moderna recomienda regar la vid, tenga en cuenta que la vid como el olivo son árboles de secano y plantas de secano, no de regadío. De regadío puede que sean los parrales. El parral es una diferenciación de la viña de vinificación hecha por los árabes, porque los árabes no pueden beber vino. Entonces dijeron, pues vamos a tener uvas. Entonces empezaron a diferenciar y ahí está. Bien. Este agricultor hace un alumbramiento de agua en su parcela, un pozo. Una enfermedad importante del viñedo es la degeneración infecciosa de la vid, que es un virus u hoja en abanico, que está transmitida por un nematodo del suelo del género Siphinema. El tal nematodo está a medio metro de profundidad, 1 metro de profundidad, o sea que no hay forma de alcanzarlo de una manera clara. Pone su viñedo, es decir, cuando él, antes de ponerlo en regadío, pues tenía un 2,5% de plantas con síntomas de la virosis y tenía en 1 kilo de suelo un nematólogo del género Siphinema. Bien, la pone en regadío y no pasaron 2 años cuando el 75% de sus vides tenían el virus de la degeneración infecciosa de la vid y 600 individuos Siphinema por kilo de suelo. Es decir, los nematodos son organismos acuáticos. En el momento que le pusieron agua, empezó a multiplicarse y a infectar con el virus la vid. Pues, a mí me parecen muy bien los métodos productivos, pero que no tienen en cuenta todo el conjunto, porque la patología vegetal también es agronomía. A pesar de que algunos patólogos vegetales y entomólogos pretenden separarla, serán biólogos y no quieren agrónomos, porque si no, no me lo explico. Y con mi respeto para todos los biólogos presentes. Si no, no me lo explico. Pero mis compañeros ingenieros agrónomos están por la misma. Salto al olivo. El olivo es un árbol de secano. Pero alguien idea que el futuro de la olivicultura, como el de la viticultura, porque fíjense, no le he contado la otra parte de la viticultura. ¿Cuántas variedades de vid hay ahora generalizadas? 4. Y todo el germoplasma que había de todas las vides en cada pueblo. O sea que le va a ser igual ahora beber vino de Rioja que beber vino del Duero, que beber vino de Cariñena, porque hemos puesto las mismas variedades. Todos. Eso es consecuencia de esos manejos de cultivo.
decía, el olivo es un árbol de secano. Y también el camino fue por ponerlo en regadío. Fue ponerlo en regadío y empezar a morirse los árboles de Verticillium dariae que en el secano no ocurría. Cuando analizaron las aguas del río Guadalquivir, que riega los olivares de la provincia de Córdoba, provincia de Jaén y provincia de Sevilla, se encontraron que las aguas bajaban llenas de Verticillium dariae. ¿De dónde venía el patógeno? Pues cuando llueve, la tierra que arrastra, el río baja tuyo y ella va a Verticillium dariae. ¿Solución para eso? Arrancar los árboles